tema me gusta muchísimo. Vamos a hablar de lesiones endoperio. Realmente es uno de los temas que considero que debemos de manejar muy bien a la hora de diagnosticar, sobre todo para que el plan de tratamiento sea lo más idóneo posible. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de lesiones endoperio, estamos llevando a la clínica lo que es esa relación, la relación más íntima que yo considero que existe en odontología, que es esa unión que existe entre el diente o con el complejo dentino-pulpar con respecto al periodonto. ¿Por qué? Porque tienen múltiples vías de comunicación. La vía de comunicación principal de ellos es el foramen apical. De hecho, ahí, al momento de yo armar esta clase, una de la literatura que leí hablaba de que debía existir una especialidad dentro de la odontología, que se llame endoperidontología. ¿Por qué? Porque el que hace endodoncia de alguna forma debe de manejar lo más básico de la periodoncia y viceversa. ¿Ok? Y eso es algo que yo siempre trato como profesional de tener en cuenta a la hora de yo hacer un diagnóstico. ¿Ok? Porque como les digo, existe una relación muy íntima entre lo que es el diente, ese complejo dentino-pulpar, con el hueso. Entonces, tenemos como primera vía de entrada el foramen apical, ¿ok? Existen conductos laterales que forman parte de esa comunicación entre el diente y el periodonto. Los túbulos dentinarios también forman parte de ser ese comunicante entre ese diente y el hueso. Los surcos palatogingivales, que si bien es cierto, a lo mejor pudiesen pensarse como anomalías de forma, que realmente son muy pocas las personas, no son muy pocas. O sea, la proporción no es elevada, pero tampoco es baja. Pero el surco palatogingival realmente es una vía de entrada para las bacterias para que pueda instaurarse una lesión endoperio. ¿Ok? El ligamento periodontal, a su vez, también tiene una íntima relación con el complejo dentino-pulpar y el hueso alveolar. ¿Ok? ¿Qué es lo que a nosotros nos importa a la hora o qué es lo que debemos de tener en cuenta nosotros a la hora de evaluar una destrucción periodontal? Cuando nos llega un paciente que a lo mejor viene con una enfermedad periodontal instaurada y que mientras nosotros estamos haciendo el diagnóstico, ¿qué es lo que debemos preguntar? Pues bueno, ¿hace cuánto tiene la sintomatología? Si siempre las encías le han sangrado o desde cuándo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el tiempo de duración de la patología es importante saber desde cuándo ese paciente tiene una sintomatología específica de una enfermedad periodontal, ¿ok? Saber cuál es el mecanismo de defensa de ese huésped, si es un paciente que no tiene ninguna enfermedad de base, que pueda influir o que pueda facilitar que las bacterias se instauren y eliminen o ayuden, a lo que son esos procesos de destrucción periodontal, y también la virulencia del estímulo, porque puede ser que yo tenga mucho tiempo con un sangrado gingival, pero no hay una correlación con respecto a la pérdida ósea. Eso significa de que, bueno, sí, tengo una enfermedad instalada, pero no la carga bacteriana, llamémoslo así, no tiene la suficiente fuerza para poder realizar esa destrucción periodontal que debería de tener en caso del tiempo que tiene instaurada la enfermedad. No sé si me estoy explicando, ¿ok? Entonces, es una triada que debe existir. A veces no es necesario tener tanto tiempo no es que no sea necesario. A veces la carga bacteriana es tan fuerte de que no necesita tanto tiempo para poder generar esa destrucción periodontal. Entonces, debemos de saber, o sea, a la hora de nosotros preguntar, debemos de poder tener en cuenta cuánto tiempo tiene ese paciente con esa enfermedad, cuánto tiempo tiene ese paciente a lo mejor con un sangrado periodontal que bueno, a lo mejor no lo tomaba en cuenta, pero resulta que el sangrado de las encías es un síntoma, y para nosotros el odontólogo también es un signo de que puede instaurarse con facilidad una enfermedad periodontal. ¿Ok? Fíjense, los que vieron clase conmigo el semestre pasado, este cuadrito seguro lo vieron en otros colores. Pero esto es más o menos cuáles son esos factores que facilitan que se instauren lesiones endoperio.
Cuando hablamos de factores etiológicos, vamos primero a la parte de factores etiológicos. Tenemos patógenos vivos, tenemos bacterias, ¿ok? Acuérdense que nosotros en cavidad bucal tenemos una flora bacteriana muy amplia y hay algunas que tienen la capacidad de poder instalarse con facilidad en lo que son los procesos alveolares y poder iniciar y sostener una lesión de tipo periodontal, ¿ok? Y cuando a lo mejor hablamos de lesiones cariosas que no son tratadas a tiempo, que afectan el complejo dentinopulpar y la misma genera una necrosis pulpar y no es erradicado ese agente causal en ese momento, pues bueno, esa bacteria también viaja a través de lo que es el sistema de conductos radiculares, saliendo a través de cualquiera de las vías, llámese conductos lateral o foramen apical, y afecta el hueso. Entonces, ¿qué bacterias tenemos? Pues bueno, tenemos el estafilococo, el Streptococcus mutans, pues hablamos inclusive de Escherichia coli, ¿ok? Cuando hablamos de hongos, pues bueno, la primordial o la primera en esa lista, pues sabemos que es la Candida albicans, y cuando hablamos de virus, pues hay estudios que han demostrado que en lo que es el líquido crevicular podemos conseguir el virus de Epstein-Barr, ¿ok? Y citomegalovirus. Cuando hablamos de agentes intrínsecos, pues bueno, entonces hablamos de espículas de colesterol que de alguna forma cuando hay procesos infecciosos se forman, ellas están asociadas a esas lesiones periradiculares y que el colesterol cuando se engloba, ¿ok? Él se desaparece, llamémoslo así, se reabsorbe y entonces queda el espacio, queda esa vacuola, ¿ok? Los cuerpos hialinos de Rochton, que ellos tienen afinidad con lo que son células sanguíneas, ¿ok? Y los cuerpos de Rossi. Cuando hablamos de patógenos vivos, pues bueno, estamos hablando de cuerpos extraños, amalgamas, material obturador, que pues hayamos realizado una subobturación, una sobreobturación bien marcada y pues bueno, no la tratamos a tiempo, ¿ok? O puntas de papel absorbente, que en el momento de nosotros secar el conducto, pues se haya humedecido mucho el papel y quede porción de esa punta de papel en alguna parte del conducto. Y cuando hablamos de factores contribuyentes, pues bueno, hablamos de tratamiento endodóntico fallido, filtración coronal, o sea que la restauración o la rehabilitación que nosotros le dimos no tiene un buen sellado marginal, ¿ok? Pacientes que han tenido traumas, reabsorciones óseas y o radiculares, también facilitan a que se pueda instaurar una lesión endoperio. Perforaciones, deformaciones del desarrollo, como los surcos palatogingivales y las fracturas, ¿ok? Clasificaciones existen muchísimas, ¿ok? Del 69-70 para acá, pues podemos hablar de las relaciones patológicas de Guldner y Langland, que ellos hablan de lesiones endodónticas, lesiones periodontales y lesiones combinadas, ¿ok? Cuando hablamos de la clasificación de Simon, de etiología, diagnóstico, pronóstico y tratamiento, es tomando referencia de esta clasificación, ya que ellos hablan de lesiones endodónticas primarias con compromiso periodontal secundario, lesiones periodontales primarias con compromiso endodóntico y lesiones combinadas o verdaderas. Pues cuando hablan de de un área en específico como primaria y de otra secundaria, pues realmente lo que indica es cuál es la prevalencia, cuál fue la aparición, cuál fue el inicio de esa etiología. Si hablamos de una lesión endodóntica primaria con compromiso periodontal secundario, pues bueno, estamos hablando de un diente que posiblemente tuvo una caries, que hubo una necrosis pulpar que no fue tratada a tiempo y afecta todo lo que es el estadio óseo y se instaura una lesión periodontal en esa unidad dentaria, ¿ok? Cuando hablamos de esta clasificación del tratamiento requerido, pues bueno, es en base a lo que necesita el paciente, ¿ok? Si necesita endodoncia solamente, si necesita periodoncia solamente o si necesita los dos tratamientos, ¿ok? En base a lo que es el tratamiento endodóntico, pues bueno, hablamos de tratamiento de tipo 1, que es aquel diente que está afectado desde el punto de vista endodóntico, ¿ok? Vamos a ponerlos acá, inflamaciones pulpares sin tratamiento que por extensión lesionan el tejido periodontal, ¿ok? El tipo 2, que es una progresión de enfermedad periodontal apicalmente afectando estructuras anatómicas dentarias, o sea que el tipo 1 estamos hablando de lesiones endodónticas,
¿ok? Que tienen un compromiso periodontal secundario. Cuando hablamos de tipo 2, estamos hablando de una enfermedad periodontal, ¿ok? Que afecta la anatomía, pero todavía no hay una lesión como tal instaurada a nivel pulpar. Y cuando hablamos de tipo 3, es que hay una confluencia de dos lesiones por separadas que se están dando en el mismo momento. O sea, lesión periapical de origen endodóntico en un diente con enfermedad periodontal. ¿Ok? Hay una clasificación que realmente ya no es nueva, pero realmente ellos no le dieron un título como tal a esa clasificación dada en el 2014 por Khalid Al-Fawzan, donde él habla de que existe una enfermedad periodontal retrógrada, ¿verdad? Que se caracteriza por una lesión endodóntica primaria con drenaje a través del ligamento periodontal. ¿Ok? O sea, podemos hablar que es aquel diente que tiene o que tiene una salida a través de un tracto fistuloso. ¿Ok? Una lesión endodóntica primaria con afectación periodontal secundaria. Cuando hablamos de lesión periodontal primaria, pues hablamos de que hay una enfermedad periodontal que está avanzando alrededor de la estructura radicular del diente y que el tejido pulpar pudiese ser que evidencie algún signo de alteración, pero no necesariamente. Y cuando hablamos de lesión periodontal primaria con afectación endodóntica secundaria, pues bueno, se evidencia que hay una lesión pulpar debido al avance de la lesión periodontal. Se habla de una lesión endodóntica periodontal combinada cuando coexiste una lesión endodóntica con una lesión periodontal. Un diente que está afectado periodontalmente y pues bueno, tuvo una caries y el diente tiene una lesión a nivel pulpar, ¿ok? Y lesiones periodontales iatrogénicas, cuando ocurren perforaciones radiculares, cuando hay defectos de sellado marginal o coronal, cuando hay traumatismos dentarios, ¿ok? Cuando se usa en abuso lo que es la parte de químicos dentales y cuando hay fracturas verticales. Y la clasificación más nueva es una clasificación del 2019. Bueno, realmente no es ni siquiera el 2019. Se empezó a trabajar, se publicó por primera vez en el 2017. O sea, se habló de ella en el 2017. Se hizo una primera introducción en el 2018 y en el 2019 vuelve a aparecer en lo que es en la revista de periodoncia clínica, ¿ok? Cuando se establece como tal la nueva clasificación de enfermedades periodontales, pues bueno, sale esta clasificación de lesiones endoperio, donde tenemos lesión endoperiodontal con daño radicular, es decir, que haya una fractura o una grieta radicular, que haya una perforación del conducto radicular o de la cámara pulpar, o que existe una reabsorción radicular externa. O sea, si yo veo esto, yo lo puedo traspolar a esta clasificación a la que menciona Khalid Al-Fawzan de lesiones periodontales iatrogénicas. ¿Por qué? Porque me están hablando de perforaciones, me están hablando de fracturas, ¿ok? Y lesión endoperio sin daño radicular. Entonces tenemos lesión endoperio en pacientes con periodontitis. Entonces es aquel paciente y lo dividen en grados, grado 1, grado 2, grado 3. Perdón, entonces tengo el grado 1, que es una bolsa periodontal profunda y estrecha en una superficie dentaria. La grado 2 es una bolsa periodontal profunda y ancha en una superficie dentaria. Y el grado 3 es una bolsa periodontal profunda en más de una superficie dentaria. Y cuando hablamos de lesión endoperiodontal en pacientes sin periodontitis, pues el grado 1 es una bolsa periodontal profunda y estrecha en una superficie dentaria. La grado 2 es cuando la bolsa periodontal es profunda y ancha en una sola superficie. Y el grado 3 lo mismo, pero en más de una superficie dentaria. Cuando se habla de una superficie, es que estamos hablando que estoy sondeando cara mesial, cara media, cara distal. ¿Ok? Bien sea por vestibular o por lingual o palatino, dependiendo del diente. ¿Ok? ¿Vamos claros hasta acá? Ok. 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 ¿Qué me favorece a mí desde el punto de vista anatómico que se instauren esas lesiones endoperias? Desde el punto de vista dentario, el grosor del piso cameral. Mientras más delgado sea el piso cameral, pues hay mayor posibilidad la transmisión, llamémoslo así, si tengo una lesión pulpar, puede pasar más fácil a lo que es periodonto. El conducto cabo-radicular, pues, y más si tengo un conducto cabo-radicular, pues entonces esa comunicación se hace más franca, se hace más amplia y mucho más fácil. Cuando tengo conductos laterales secundarios y cuando la anatomía externa
con respecto a la anatomía externa de las raíces. ¿Y a qué se debe eso? A que el paciente que posiblemente tenga alguna lesión periodontal y le hayan realizado un raspado y alisado, y en ese raspado y alisado haya un denudado, llamémoslo así, o una eliminación del cemento, facilitando que a través de lo que son conductos laterales y secundarios existe una comunicación franca con el hueso alveolar. ¿Ok? Y desde el punto de vista periodontal, pues bueno, el grosor de las tablas óseas y si hay pérdidas de unidades vecinas. ¿Qué es importante? Pues bueno, realmente para nosotros es importante lo que es el proceso del diagnóstico. A la hora de nosotros llenar esa historia clínica, ir haciendo, como siempre les comento, ir haciendo a un lado desde el punto de vista mental esa lista de diagnósticos presuntivos que yo puedo ir armando a medida de lo que me va diciendo el paciente y de lo que yo voy viendo. ¿Ok? Un paciente con una lesión endoperio nunca, desde el punto de vista, a lo mejor no visual, pero sí de dolor, no va a ser lo mismo que un paciente que tenga una lesión endodóntica netamente o un paciente que venga con una lesión periodontal agilada, llamémoslo así, ¿ok? El dolor es distinto, es mucho más marcado, es mucho más sostenido, ¿ok? A la hora de la palpación, pues realmente a nosotros lo que es palpación y percusión a nosotros nos ayuda a poder determinar si realmente, si el paciente a lo mejor a mí me sale, me brinda una respuesta positiva a la hora de palpación y percusión, pues bueno, yo sé que el periodonto está afectado, pero no necesariamente la lesión periodontal que tiene es perirradicular, perdón, la lesión que está no es periodontal netamente, sino que es producto de esa lesión y que en el momento en que yo erradique ese agente etiológico, pues ese proceso va a empezar, va a repararse, ¿ok? La movilidad es muy importante, ¿ok? A la hora de ver un diente que está con lesión endoperio, pues tiene una movilidad más marcada que un paciente que tiene una lesión endodóntica netamente. Hablando incluso, o sea, incluyendo ahí lo que son lesiones perirradiculares, ¿ok? O sea, cuando hablamos de periodontitis apical asintomática, cuando hablamos de periodontitis apical sintomática, ese diente no se va a mover igual que un diente que tiene una lesión endoperio, ¿ok? La vitalidad, pues bueno, obvio, me va a indicar cuál es el estado de esa pulpa y de alguna forma entonces me va a poder ayudar a saber si puedo mantener ese tejido pulpar sin necesidad de hacer el tratamiento y pues bueno, simplemente lo que necesito es un raspado y alisado, ¿ok? Llamémoslo así. O pues bueno, si realmente necesito las dos o necesito una sola, o sea, o necesito periodoncia o necesito endohiperio o necesito endodoncia. Cuando hablamos del sondeo, pues es importantísimo. ¿Por qué? Por más o menos lo que se comenta en la última clasificación, ¿ok? Y el hecho de yo saber cuál es la calidad o cuál es la característica, mejor dicho, de esa bolsa, si es que el paciente llega a tener una bolsa periodontal, pues entonces a mí me va indicando si realmente existe una enfermedad periodontal instaurada y, perdón, muchachos, sea eso lo que me esté causando la sintomatología del paciente, ¿ok? Aquel paciente que a lo mejor me viene con un tracto sinuoso, realizar el rastreo fistular con la intención de poder saber si ese tracto sinuoso es de tipo periodontal o de tipo endodóntico, ¿ok? Las radiografías, pues obvio, me van a terminar de corroborar, de eliminar aquellos diagnósticos presuntivos que me he ido yo formando a través del llenado de la historia y dejarlos más resaltantes. Y pues bueno, los dientes fracturados, pues evaluarlos desde qué punto es esa fractura, o sea, si es una fractura que yo puedo tratar, si me va a hacer una afectación a nivel pulpar mayor o pues si necesito, hablando de fracturas verticales, pues entonces voy a necesitar la odontectomía, ¿ok? ¿Con qué debo diferenciarlos? ¿Cuáles deben ser esos diagnósticos diferenciales? Me disculpan, pero es que no sé si tengo gripe, tengo COVID, no sé qué es lo que tengo, entonces tengo mucha sed. Y se me seca la garganta de nada. Ajá. ¿Con qué lo debo diferenciar? Pues bueno, debo diferenciarlo con periodontitis, ¿ok? No, ¿cómo lo voy a diferenciar? Pues bueno, me voy a ayudar con lo que es
la parte visual, cuál fue la respuesta que me dio el diente al momento de hacer pruebas de sensibilidad con frío y calor, y lo que es el sondaje. ¿Ok? ¿Cómo fue la característica de esa bolsa? Es una bolsa amplia. Así, y cuando hablamos de bolsas amplias, estamos hablando de la facilidad con la que entra la sonda entre el diente y la encía. ¿Ok? No es lo mismo una bolsa amplia a una bolsa estrecha. Yo voy a tener cierta resistencia al inicio, ¿verdad? En una bolsa de base estrecha, cuando yo voy a empezar a sondear. Entonces, debo de poder tener la capacidad de poder ir diferenciando. Cuando hablamos de un absceso dentoalveolar crónico, ok, que estamos hablando de que el paciente que tiene un tracto sinuoso, pues entonces lo vamos a diferenciar con el rastreo fistular, que nos va a indicar de que esa fístula que nosotros tenemos, ese tracto sinuoso, perdón, que nosotros tenemos, que estamos visualizando, pues corresponde a una lesión de tipo endodóntico. Cuando hablamos de fracturas dentarias, pues obvio, nosotros vamos a ver radiográficamente lesiones complejas a nivel de lo que es en el espacio perirradicular del diente, que nos pueden hacer sospechar de que estamos ante una lesión endoperio. Las reabsorciones internas también, de alguna forma, o sea, reabsorciones en general, yo creo que reabsorción interna y externa, de alguna forma también nos hacen pensar que podemos estar ante una lesión endoperio, ¿ok? Y las perforaciones radiculares. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, y fíjense que la clasificación del 2019 incluye las perforaciones radiculares como causantes de lesiones endoperio, ¿ok? Fíjense estos casitos que tenemos acá, una paciente que claramente tiene una enfermedad periodontal instaurada de hace tiempo, porque yo veo que aquí perdí ya la cresta ósea, aquí también, inclusive aquí en este diente penita, veo una espícula de cálculo, ¿ok? La paciente en este diente presentaba dolor localizado, sentía movilidad y sentía una ligera, ella decía que si ella se tocaba, pues bueno, ella sentía que liberaba algo. Y obvio, la clínica cuando la vimos, pues sí tenía un ligero, un pequeño absceso de tipo periodontal, ¿ok? Hacemos pruebas de sensibilidad, la paciente responde, o sea, el diente responde de manera normal, un diente que está vital. Sin embargo, la paciente en este caso se le hace endodontia. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene una enfermedad periodontal instaurada, fue una paciente que se le realizó una cirugía periodontal, ¿ok? Y en el momento de realizar la cirugía periodontal, como se hizo a campo abierto, es decir, que se hizo un colgajo, pues la periodoncista creyó conveniente realizar primero el tratamiento de conducto para evitar un dolor a posterior y que de por sí se iba a necesitar la endodoncia. Entonces se hizo la endodoncia por intención previo a la cirugía, ¿ok? Perforación. Esta paciente también asiste a consulta refiriendo que tiene eventualmente una fístula. Lo dijo así, ese era su motivo de consulta. Eventualmente me sale una fístula, yo me la dreno, se me quita y así voy. Cada 2, 3 meses me sale la fístula. Bueno, resulta que esta paciente cuando se le toma la placa tenía un tratamiento endodóntico defectuoso, ¿ok? Y se ve esta lesión. Cuando se hace el retratamiento, pues realmente el tratamiento tenía un solo conducto obturado, ¿ok? Y entonces a la hora de hacer la conductometría, cuando se termina de hacer la desobturación, empieza a evidenciarse un sangrado. Y pues bueno, decidimos tomar conductometría y vemos que en la conductometría pues hay una cercanía de esta raíz a lo que es la pared y concluimos de que era una perforación. No hubo posibilidades de recapturar el conducto y poder trabajar hasta el ápice, solamente de uno solo, como pueden ver acá. Y pues bueno, se tomó la decisión de obturar y evaluar a la paciente, a ver si si había una mejoría. Nosotros asumimos que hubo mejoría porque la paciente no regresó, tenía que regresar a los 2 meses y no regresó, más nunca, ¿ok? Aquí les traigo estos casos publicados, ¿ok? De cómo trataron las lesiones endoperio. Fíjense, tratamiento de una lesión endoperiodontal tipo 3, combinado verdadera, reporte de un caso. Les leo lo que es la parte del resumen. Fíjense que la paciente asistió a lo que es el curso de especialización en periodoncia, ¿ok? Y es derivada al área de endodoncia para
evaluar una lesión periapical en la unidad dentaria 36. Pronóstico en este tipo de lesiones dudoso, ¿ok? Ya que se va a efectuar el tratamiento endodóntico, así como el periodontal. Fíjense, la paciente llega con esta lesión, fíjense lo grande de la lesión, con bolsas periodontales, ¿ok? Se realiza la conductometría, a la siguiente cita es que se obtura y fíjense cómo está la paciente a los 3 meses. Y este tratamiento es solamente con tratamiento endodóntico. Aquí no se ha hecho nada de raspado ni alisado radicular, ¿ok? Fíjense la mejoría del paciente a los 3 meses. Les traigo este casito también del 2015 de la reparación de una lesión endoperio mediante tratamiento endodóntico no quirúrgico. Lo mismo, paciente de 10 años, este casito es de un paciente de 10 años, esto es de una Universidad de México. El paciente llega a consulta con dolor, con sondaje de 8 a nivel de lo que era mesial y medio, ¿ok? Fíjense esta gran lesión que tiene el paciente a nivel de la furca y fíjense ya a la semana, a los 10 días, creo yo, de haber obturado, cómo ha mejorado la lesión. Solamente con tratamiento endodóntico. Aquí no se hizo nada desde el punto de vista periodontal. Bueno, el paciente en este caso tiene algo a su favor, que es la edad, que los procesos reparadores, a pesar de ser un paciente que está en proceso de desarrollo, llamémoslo así, su capacidad o su capacidad de formar tejido nuevo es mucho más rápido, ¿ok? Este casito también de un reimplante intencional en diente geminado con lesión endoperio tipo 4, ¿ok? Un paciente con un diente geminado con un diagnóstico pulpar de periodontitis apical crónica supurativa. Esto quiere decir que es un paciente que tiene un absceso crónico, ¿ok? Lo que pasa es que esto está bajo la clasificación vieja. Cuando se habla de periodontitis apical crónica supurativa, lo traspolamos a hoy a un absceso dentorular crónico. Entonces, a este paciente se le hizo el tratamiento de conducto, pero mejoró el dolor, pero se continuaba el tracto sinuoso, se mantenía. Entonces, lo que hicieron fue que extrajeron el diente, hicieron la pisectomía, sellaron, reimplantaron y fíjense cómo mejora el proceso. ¿Ok? Fíjense que hasta los momentos yo no he dicho que ningún paciente ha ido para periodoncia. Todo se ha resuelto con endodoncia. Estos pacientes que no tienen ningún tipo de enfermedad de base, ¿ok? Pacientes que llegan con dolor, que llegan con inflamación, con abscesos activos, ¿ok? Pruebas de vitalidad negativas, pues entonces se le hace la endodoncia y fíjense la diferencia entre el pre y el post. Solamente endodoncia, ¿ok? Este paciente también, el mismo caso, 45 años, femenino, no hay enfermedad de base, viene a evaluación para tratamiento de la unidad dentaria 46. Ella lo que refiere es que hay una molestia a la masticación y se evidencia la lesión a nivel, fíjense, a nivel de furca. Ahí, vamos a ver, hay un tracto sinuoso, ¿verdad? A nivel de lo que es la furca, se abre, se hace endodoncia y fíjense cómo mejora, ¿ok? Este diente, pues bueno, aquí realmente la razón de esta lesión endoperio realmente era este niño. O sea, a lo mejor ya me asumo que este diente ya tenía una patología necrótica activa, o sea, que no una patología necrótica, una patología pulpar, perdón, fue lo que quise decir, activa, por lo cual hacen la endodoncia, pero obvio, se mantiene el sondaje, se mantiene la profundidad y por eso es que toman la decisión de sacar el diente. A lo mejor si este diente hubiese dado con una respuesta de vitalidad, pues simplemente saco el diente y mejora la situación, ¿ok? Y no tengo la necesidad de hacer el tratamiento de conducto. Lo mismo con este caso, un paciente que viene con una corona, fíjense lo pobre del tratamiento endodóntico, molestia a la masticación, ¿ok? Y a la percusión, con cierto dolor también a lo que es la movilidad, o sea, el diente se movía y había dolor. Se quita el perno, se hace el tratamiento endodóntico, mejora la sintomatología, sin embargo, desde el punto de vista clínico todavía se evidenciaba un poquito
lo que era la región furcal, y entonces por eso se hace cirugía con la intención de corregir este defecto. Fíjense que se habla de cirugía, ni siquiera se habla de raspado y alisado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con respecto a esto? Que en base más que todo es a la respuesta de las pruebas de sensibilidad, es que yo voy a tomar decisión de cómo va a ser mi tratamiento con respecto a una lesión endoperio. Porque si yo tengo una lesión endoperio que está bien marcada, sí es una lesión endoperio, pero resulta que el diente a mí me da respuesta de vitalidad normal. Y tengo una bolsa amplia, tengo una bolsa activa, pues yo puedo pensar en hacer un raspado y alisado y luego hacer el tratamiento de conducto, si hay una respuesta a posterior. Pero normalmente, cuando ya hay una lesión endoperio ya instaurada, el diente ya está afectado. Y siempre va a ser primero el tratamiento endodóntico y luego, si acaso, tal vez, dependiendo de cómo se comporta el paciente en esos 3 meses, voy a hacer un raspado y alisado radicular. ¿Ok? Entonces, fíjense que no todo es periodoncia, sino que es más endo que otra cosa. ¿Ok? ¿Cómo nos podemos ayudar nosotros desde el punto de vista farmacológico? Pues bueno, tenemos estos 3 señores aquí arriba. La clindamicina realmente, pues bueno, serían esos casos que el paciente llega abscedado, o sea, que llega con un cuadro agudo, ¿ok? Y necesita de atención de antibióticos sistémicos que me tengo que ayudar, ¿ok? Y pues creo que sería la primera opción, la clindamicina. Y si a lo mejor tengo un paciente que tiene una periodontitis activa, pero hay un diente que ya está lesionado desde el punto de vista pulpar, pues entonces yo puedo hacer el tratamiento endodóntico y posterior indicar estos niños en ayuda, o sea, en combinados, ¿ok? El Curam, que es amoxicilina con ácido clavulánico, y el metronidazol. Realmente estos 2 señores se utilizan como coadyuvantes a lo que es la terapia periodontal a nivel de lo que son periodontitis crónicas, ¿ok? Para ayudar a aquellos pacientes a disminuir, perdón, lo que es el proceso de pérdida ósea. Y pues bueno, tenemos el uso de clorhexidinas, o sea, de este antiséptico, ¿ok? La clorhexidina en gel al 2% la podemos utilizar dentro de lo que son los surcos con la intención de ayudar a disminuir la carga bacteriana que nosotros tenemos, ¿ok? Fíjense, creo que este cuadro sí lo han visto otras veces en clases mías. Cuando hablamos de pulpitis, fíjense que solamente vamos a mandar antibióticos si el paciente es inmunocomprometido. Cuando hablamos de gingivitis, cuando hablamos de periodontitis, pues bueno, tengo el uso de la clorhexidina o de la clindamicina, pero en gel tópico, cuando yo necesito ayudarme. Realmente nosotros aquí no tenemos ese gel tópico. Antes sí llegaba, hoy en día no. ¿Ok? Igual con la periodontitis, pues bueno, nos ayudamos con la clorhexidina y esto en tal caso de que esté periodontitis bien instaurada, que de alguna forma es algo agresivo, pues bueno, me veo en la necesidad de ayudarme con el antibiótico con la intención de ayudarme, pues yo hago raspado y alisado radicular. ¿Ok? Les vuelvo a traer lo que es la profilaxis antibiótica que debemos tener en base a la Asociación Americana del Corazón del 2007, donde debo de indicar amoxicilina 2 gramos una hora antes, y si el paciente es alérgico, pues bueno, indicarle 600 miligramos vía oral de clindamicina, igual 1 hora antes. Fíjense que este árbol, este diagrama de flujo, realmente es un diagrama de flujo, del tratado, de cómo tratar lesiones endoperio, pues siempre se habla, me voy para acá, lesiones endodónticas primarias con lesión periodontal secundaria. Primero tratar con endodoncia y terapia de fase simple de higiene. Y a los 2 o 3 meses, pues bueno, realizar tratamiento periodontal solo si es requerido. ¿Ok? Fíjense que es solo si es requerido. Me voy para acá, lesión periodontal primaria y endodóntica secundaria o lesiones verdaderamente combinadas. Si se requiere de un procedimiento regenerativo, esto de procedimiento regenerativo es ver si a lo mejor ese diente tiene un ápice abierto o la pérdida ósea es muy grande y necesito colocarle al paciente hueso para poder recuperar, porque si no, el diente va a ir para afuera. ¿Ok? Previo a la cirugía, realizar tratamiento periodontal
y tratamiento radicular. Y reevaluar a los 2 o 3 meses. Esto, pero fíjense que cuando se habla de lesiones verdaderas o combinadas, y yo discrepo un poco con siempre he discrepado con este cuadro, porque si estoy hablando de una lesión verdadera o combinada, la pulpa está afectada, entonces necesito realizar el tratamiento endodóntico, por sí o por no, ¿ok? Entonces, ¿qué debo recomendar? Lo que siempre les recomiendo, la anamnesis, preguntarle al paciente todo lo más acucioso posible y ser muy objetivo a la hora de realizar la evaluación clínica. Indicar el antibiótico solo si es necesario. Y ante la duda de la etiología, pues el tratamiento debe ser secuencial. Normalmente nosotros no le vamos a decir al paciente, es que tú tienes una lesión endoperio, que primero es periodontal y luego es secundario. No, nosotros le vamos a decir que es una lesión endoperio simplemente, que está afectado tanto el complejo pulpar como el periodonto. Y si las respuestas desde el punto de vista de sensibilidad, el diente a mí me refirió que está normal, pues entonces sí pensaría yo en realizar primero un tratamiento periodontal, pero debo de ser clara con el paciente y que a los 3 meses él debe regresar para rechequear, revisar nuevamente esa historia. Ah, es que el paciente necesita una cirugía periodontal, como fue el caso del paciente de diagnóstico diferencial de periodontitis. Pues entonces vamos a hacerle la endodoncia antes, porque seguro en ese proceso quirúrgico se va a terminar de ver afectado el complejo pulpar. ¿Ok? Preguntas, muchachos. ¿Están ahí? ¿O me quedé hablando sola? Bueno, me imagino que todo quedó claro o todos se fueron y yo me quedé hablando sola. Pues sí se escucha. Ok. Ajá. Mañana actualizo, profe, en caso de que un paciente refiera a un absceso y celulitis facial con pérdida de amalgama. Ya va. Vamos a leer. Bueno, si tiene una celulitis facial necesitas drenar, mandar antibiótico endovenoso y abrir el diente. O sea, ahí ya ni siquiera se habla de lesión endoperio. Ya fácil, tú misma estás diciendo qué es lo que tiene. O sea, tiene un absceso agudo, ¿ok? Cuando hablamos de celulitis facial estamos hablando de que hay un absceso agudo, de que tengo una necrosis pulpar, de que tengo que abrir el diente para poder facilitar el proceso de eliminación de esa carga bacteriana que tengo, ¿ok? Pues bueno, me imagino que la causa del absceso es que la pérdida de amalgama. No sé, lo asumo, lo estoy asumiendo así. ¿Ok? Sí, la paciente me refirió a eso, profe. Bueno, no, pero en ese caso, si el paciente, sí, pero si tiene la celulitis facial activa, pues lo idóneo es atender a ese paciente lo más rápido. Porque cuando estamos hablando de celulitis facial, estamos hablando que un paciente fácilmente se puede complicar, sobre todo si tiene una enfermedad de base y sobre todo si la celulitis facial es en un diente inferior, porque de aquí a aquí no hay nada, el espacio es nada y de nada se le puede hacer una angina de Ludwig. Y pues sabemos que con la angina de Ludwig no hay mucho que pensar. O no, o el espacio para hacer es muy corto, mejor dicho. Entonces, nada, ese paciente en ese caso necesita ser tratado, ¿ok? Necesita que se le haga su drenaje y se le inicie su tratamiento endodóntico, ¿ok? No, obvio no se va a obturar el mismo día. O sea, se abre, se desinfecta, si lo puedes preparar completo lo preparas, dejas medicación, lo evalúas en 72 horas, si tienes que terminar de preparar, repreparas, y si el paciente está con menos inflamación, no tiene dolor, pues, y no hay una supuración, pudieses pensar en obturarlo. Sin embargo, yo lo obturaría a la semana, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Y nada. Bueno, muchachos, mañana me siento en Acrópolis a subirles quiz con respecto a este curso, a este grupo, a esta clase, perdón. Recuerden que yo no tengo todas las secciones, entonces los que estén asociados a mi Acrópolis, pues bueno, esos son los que vamos a presentar. Otra cosa que les quiero agradecer es, por favor, cualquier cosa que ustedes quieran preguntar a través del grupo. No me escriban al privado, porque en verdad a veces
se me trastorna todo. Profe, sería entonces que hay que esperar que se... No es tanto que se pase que se desinflame, sino es el saber que el proceso infeccioso ya ha sido eliminado de un todo. Lo voy a ver a las 72 horas, es para visualizar que no haya dolor, que a lo mejor no haya una nueva formación de contenido purulento y tenga que volver a drenarlo. Entonces, por eso es que el paciente cuando a mí me llega con un absceso, yo tengo que abrir el diente, drenarlo, irrigarlo, desinfectar lo más que pueda. Si puedo prepararlo lo más que pueda, dejar medicación intraconducto y verme 72 horas para evaluar y para posiblemente terminar aquello que no logré terminar 72 horas antes. Y esperar que el paciente cumpla con su ciclo de antibióticos porque debemos de mandarle antibiótico y analgésico para poder verificar de que no haya supuración, que no haya mal olor, que el paciente tenga por lo menos una semana, hablemos de una semana sin dolor para poder obturarlo. ¿Ok? Profe, yo tengo una pregunta. Normalmente usted mostró ahorita unos casos y en esos casos usted nos da a entender que no necesariamente el paciente que está, digámoslo así, con una condición periodontal, nosotras endodónticamente podemos mejorarle esa condición. Pero me gustaría saber cuál es el nivel de margen del hueso alveolar que podemos decir, este diente lo podemos mantener en boca. ¿Cuál es el nivel que nos recomienda a nosotros decir, ese diente le podemos hacer una endodoncia, podemos mantenerlo en boca y aún así se va a mantener vital en su totalidad? Lo que pasa es que más allá de cuál es la cantidad del hueso que queda en boca, también es ver la condición en la que está el diente. Nosotros vemos radiografías donde el paciente lo que tiene es un tercio de hueso y el diente está fijo, no hay movilidad. Y posiblemente sí, bueno, obvio que va a tener bolsas periodontales, pero son bolsas periodontales que están estrechas. Entonces yo pudiese pensar que es un paciente que ha padecido una enfermedad periodontal por N cantidad de tiempo, pero que en este momento está, digamos que en remisión, hablemos así. Y si me genera una lesión desde el punto de vista pulpar, pues bueno, yo pensando en la condición del diente y eso, yo pudiese arriesgarme a realizar el tratamiento endodóntico y no pensar en hacer la odontectomía de una vez. ¿Ok? Ahora, si es el mismo paciente con una pérdida ósea y adicional a eso tiene movilidad y la bolsa periodontal es muy amplia, pues, bueno, mira, tengo dos opciones. O sea, todavía trato de ser lo más conservador pensando en hacerle una cirugía periodontal y luego hacerle la endodoncia, o sea, dependiendo de cómo lo quiera hacer, la endodoncia por intención y listo. ¿Ok? O sea, depende del paciente, porque no es una receta de cocina que bajo unas características específicas va a ser lo mismo. ¿Ok? Profesora, ¿cuándo sería el quiz? Mañana lo monto en Acrópolis. Ustedes estén pendientes. ¿Ok? Ahorita, hoy más que nunca, necesito que me tengan paciencia porque en verdad que me duele hasta el cabello del malestar que tengo. Mañana lo monto, con el favor de Dios, mañana les coloco el quiz. ¿Ok? Bueno, muchachos, si no tienen más preguntas, los dejo porque tengo ahorita clase con los muchachos de quinto semestre. ¿Ok? Se portan bien, nos estamos viendo y bueno, que tengan feliz viernes. El quiz solamente lesiones endoperio. Chao, profe, gracias. Chao, chao.